Hola a los amigos del tenis de mesa. Hoy día me encuentro nuevamente con Diego, un gran amigo que tengo de España, que está viviendo en España o en Alemania. No sé dónde está en este momento, pero él es un jugador de poro largo sin esponja. Entonces, el tema del video hoy vamos a diferenciar los poros largos versus el anti-spin, que este video lo estoy haciendo porque si yo quiero ser un jugador defensivo, puedo elegir entre poro largo y anti-spin. Entonces vamos a ver los y bueno, partiré por tema de lo que se usa más, es el poro largo. Yo cuando he ido a campeonatos, es muy difícil encontrar un jugador de anti-spin. Entonces por ahí eso también es bueno porque el anti-spin, al no ser tan conocido, tal vez es menos predecible que el poro largo. Pero por eso vamos a diferenciarlo súper bien hoy día. Entonces, Diego, bienvenido nuevamente a esta charla. Eh, ¿Qué podríamos presentar o diferenciar al poro largo versus el anti en el juego así en una introducción? Porque sé que puede ser un tema para largo, pero eh, ¿qué diferencias hay en lo macro? O sea, no, en lo micro, en lo pequeño. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Aldo, como siempre, por la invitación. Siempre me hace muy contento estar aquí y poder hablar un poco de tenis de mesa. Y este es un tema que a mí me toca mucho porque vengo de jugar la mitad de la temporada nacional aquí en España con anti-spin y ahora vuelvo a jugar con picos. Toda mi vida he jugado con picos y lo tengo muy fresco, lo tengo muy de ahora. Yo empezaría por decir, yo creo que lo introdujiste muy bien, no es tan común ver anti-spin a un nivel, digamos, amateur o semiprofesional, pero a nivel profesional es algo que se está haciendo bastante, está empezando como a tener está empezando a aparecer. Justo ahora están, por ejemplo, en el campeonato europeo de naciones, o sea, diferentes países están participando del campeonato europeo y diferentes jugadores del top 32, creo. Y justo, por ejemplo, Sabine Winter, que fue una jugadora alemana que siempre estuvo en el top 50 jugando con listas, hace como 2 meses se le ocurrió ponerse un anti y tiene como esta idea de entrar en el top 50 jugando con el anti y justo llegó hasta la ronda de los 16 haciendo un juego súper bueno. Y luego también tenemos en masculino a Luka Mladenovic de Luxemburgo, que es un jugador que juega con Anti, el mejor jugador del mundo de Anti, que también le ha ganado a muchos jugadores, incluso del top 10, 20. Entonces, realmente está empezando a aparecer en el sector profesional. Entonces, para conectarlo con tu pregunta, esta introducción, las diferencias más notables entre anti y top es que los anti tienen solamente dos características. Permiten neutralizar el efecto o revertir el efecto. No permiten incrementar, que es algo que los poros sí permiten, y por supuesto no permiten invertir. Igual también aquí hay que hacer una salvedad y es que cuando hablamos de anti-spin, hay muchos tipos de anti-spin, como hay muchos tipos de picos. Pero si nos vamos como a lo que hoy en día el mercado está ofreciendo y los jugadores como los que acabo de mencionar profesionalmente están usando, vamos a hablar de frictionless o anti-spin sin fricción. Es decir, lo que aquí suelen llamar Glanty, que son los que están mostrando ser más efectivos. Y cuando hablamos de picos, vamos a hablar también de unos picos generales largos, sin esponja, con una distribución bastante homogénea, horizontal, que es lo que más se usa a nivel de mercado, porque obviamente si entráramos con muchas variables, pues esto daría para días de conversación. Entonces, hablando de esas dos cosas, es eso. Los
picos tienen la capacidad de no solamente revertir el efecto o neutralizarlo, sino que también los picos permiten incrementar el efecto. Mientras que los anti, sobre todo estos glanti que te digo que son estos anti-spin que son completamente sin fricción, solamente permiten neutralizar o revertir el efecto. En ningún momento van a permitir incrementarlo porque él no va a poner por sí mismo ningún efecto en la bola. Esa sería como la diferencia que podríamos encontrar general entre uno y otro. Ujú. Entonces siempre los anti son sin fricción. Todos los anti no tienen fricción. No, 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 no. Los anti son un tipo de gomas que lo que hacen es reducir la velocidad de la goma, pero existen antis con fricción y sin Ah, fricción. ya. Lo que pasa es que a nivel competitivo, los anti-spin sin fricción son los que más se están utilizando hoy en día porque son los que permiten, que es la gran ventaja del anti-spin, permiten revertir. Es decir, si la otra persona lanza un dos spin y yo meto el Glanty de la forma correcta, esa bola va a ir con el mismo efecto que en este caso regresaría como un corte. A ver, te lo voy a mostrar gráficamente. Si yo tengo esto es un Glanty de Dr. Neubauer, ¿verdad? Esto no tiene cero fricción. O sea, yo paso la bola, mira, ella no gira, está completamente Como lisa, que se ¿vale? desliza. Exacto. Entonces, si la bola viene con un efecto de top spin, es decir, alguien aquí ataca y tira un top spin y viene la bola así, cuando esto pega aquí, aquí no hay fricción. Entonces, la bola regresa con este efecto. Si lo ven, es como si fuera cortado. Pero ¿qué pasa? Como aquí casi no hay fricción, de hecho no hay fricción, o sea, si yo en este momento intento hacer esto, se me cae. Si yo intento hacer esto, la bola literalmente se desliza, es decir, la bola se viene al otro lado. Entonces, como regresa, si viene atacada, regresa completamente cortada con la misma intensidad de efecto. ¿Vale? Entonces, esto lo hace muy efectivo porque realmente a niveles muy altos la gente juega con un nivel de efecto muy amplia, es decir, que juegan con muchísimo efecto. Entonces, cuando esa misma cantidad de efecto que pone en un top sin vuelve cortado, es muy difícil de levantar. Y de hecho, esa es una de las grandes ventajas de un anti frente a unos picos, es que normalmente tú, si un anti de estos logra bloquear sin remover efecto, es muy difícil que incluso a nivel profesional haya un segundo ataque. Que esto es algo que no es igual de fácil de conseguir con unos picos. De hecho, normalmente siempre alcanza a haber uno o dos ataques hasta que se consigue la cantidad de efecto necesaria de devolver para que realmente la bola caiga. Con Anti realmente el efecto es muy grande. Y justamente esa fue una de las razones por las que yo decidí jugar con Anti, porque yo empecé a jugar aquí ligas nacionales que nunca había jugado y me di cuenta de que los picos no hacían tanto daño, costaba mucho hacer la cantidad de daño porque la gente jugaba con mucho efecto, entonces controlar la bola y la velocidad de la bola era un poco más difícil con los picos y luego el efecto que yo devolvía no era tan significativo y la gente podía continuar atacando. Cuando me puse el glante y me di cuenta de que no, de que la gente hacía un ataque, yo lo devolvía y la bola se le caía, porque aparte el efecto, al reducir la velocidad, la bola queda muy cerca de la malla, la bola cae, tú puedes dejar una bola al lado de la malla con todo el efecto revertido hacia abajo y eso es muy difícil incluso de levantar. La gente ponía la pala e incluso cortándola y la bola se iba hacia abajo. Entonces, digamos que a nivel de efectividad, en niveles altos de competencia donde tu rival pone mucho efecto, el antiespino, el glanti en este caso, es muy efectivo. ¿Qué pasa? Que está al lado contrario. Si tu rival no pone mucho efecto, el anti se vuelve una goma sin efecto que es muy fácil de atacar. Es decir, tú dependes todo el tiempo de la cantidad de efecto que ponga el rival en esa bola. Y ahí es donde está el qué. Entonces, a nivel profesional, se está empezando a usar por esa misma razón, porque están viendo que realmente, como se juega con tanto efecto, si tú logras controlar la velocidad de la bola, el efecto es muchísimo el que vuelve, entonces es muy efectivo. Pero yo he visto gente intentando jugar con ellos en niveles como de ligas regionales o ligas más locales y dicen, esto no sirve para nada porque el otro no tira, no pone efecto, entonces no hay nada de efecto que devolver.
¿vale? Porque él no puede poner efecto. Este tipo de goma en sí misma no devuelven el efecto. Mira, yo he aprendido algo muy grande porque yo pensaba que el anti siempre dejaba pelotas muertas, por norma general, pero por lo que dices tú, tiene la capacidad de dejar una pelota muy cortada y Sí, mucho. y a ras de la malla. Entonces, una Sí, pelota que cae y es muy difícil devolver. sí, revierte muchísimo más que unos picos, eso seguro. Y eso es lo que lo hace tan eficiente. Quizás los picos hace unos años, cuando se podía tener picos sin fricción, eran mucho más incómodos, pero ahora como se exige a nivel de la ITTF, te exigen un cierto grado de fricción y esto, pues realmente los picos tienen otra función, tienen otras posibilidades, porque también hay que decirlo, el anti te da menos opciones de atacar. Incluso Luca, que es como el que mejor usa el anti, él empuja fuertísimo, mete mucho la bala, pero él no realmente no ataca con el anti, él solamente empuja y pone la bola profunda, pero muerta, ¿vale? Entonces, eh, es un tipo de ataque que no es efectivo, que no es contundente, que eso sí te lo pueden dar unos picos. Con unos picos tú sí que puedes atacar y ahí está la ventaja. Entonces ahora si entramos a ver como las ventajas con Y los picos te dan más posibilidades de atacar o de empujar de tal manera de que incomodas mucho más al rival. Tienes muchas más posibilidades de abrir el juego de una pelota cortada que lo que podría hacer con un anti. entonces aquí viene la pregunta, bueno, igual tu experiencia usando el anti Dr. Neubauer ABS Pro 2 Evo, ¿es el que usaste? Usé el 2 Pro, no el Evo, Ya. sino el Pro. Y al final de la temporada, cuando sacaron, porque también eso es lo otro, yo hoy justo también los ejemplos que traigo están muy basados en mi experiencia. Yo creo que es lo que más Claro. sentido tiene, hablar desde la experiencia. Y entonces voy a hablar como principalmente mi experiencia fue con estas dos gomas al final de la temporada, que son las últimas dos gomas que sacó Dr. Neubauer. Esta es la 3 Pro, que la sacó a finales como en octubre del año pasado, es como el último anti que salió al mercado. Y esta, la Trailmaker Reloaded, es los últimos picos que salieron al mercado, que también son de ellos y que es con lo que estoy jugando esta temporada. Entonces también como que mi opinión está muy basada en lo que experimenté con estos dos, pero bueno, que este tipo entre la 2 Pro y la 3 Pro, las diferencias tienen un nivel como más técnico, es decir, más de la velocidad y esto, del tipo de esponja, pero que a nivel de reversión es lo mismo. Y la Trailmaker Reloaded es una goma que busca hacer la competencia de las gomas que más están usando ahora en el mercado a nivel profesional, que serían la Grasitec, la Tibar y la Piraña. Esto Ese sería como la es un competencia de poro Dr. largo. Neubauer. Ese es Es un un poro poro largo. largo, Sí. exacto, es un poro largo en OX, siempre los uso sin esponja. Y eso es lo que estoy usando esta temporada. La semana pasada tuve mi primer partido de la Liga Nacional aquí usándolo. Y, y la verdad es una goma excelente, o sea, en términos de reversión de efecto. Entonces, me permite mucho comparar como lo más nuevo que hay en el mercado, tanto de un lado como de otro, y poder dar como esta información lo más precisa posible. Sí, ahora viene la pregunta con respecto a tu experiencia usando Anti. Y quería preguntarte, ¿tú usaste poro largo antes? ¿Te fue fácil o difícil adaptarte de poro largo a Anti? ¿Es realmente Eh, muy diferente o tienen algunas cosas parecidas? Es diferente, es muy diferente. Tengo que aceptar que cuesta. También depende el anti que elijas. La ventaja del ABS 2 Pro o este 3 Pro es que son un poco más rápidos que algunos antis del mercado y entonces se parecen un poco más a la respuesta que daría unos picos. Sin embargo, lo que más cuesta de este proceso es adaptar el movimiento, porque por ejemplo, cuando una bola viene muy rápido, uno tiene la tendencia a hacer este gesto de chop block.
para bloquearla, ¿vale? El gesto típico que, a ver, por aquí tengo los picos estos montados en la pala. Uno normalmente hace este movimiento, ¿vale? Trata de usar la muñeca, de hecho. Con los anti, especialmente estos anti, entre menos meta la muñeca, entre menos golpee la bola y más deje que la bola tenga fricción con la pala, más efecto genera. Es decir, normalmente con el anti, la pala la dejas quieta y dejas que la goma haga su efecto. Entonces, automáticamente cuando estás en un partido y la bola viene muy rápido, cuesta porque entonces tiendes a hacer este movimiento, meter la muñeca, hacer esto, y lo que estás es restándole efectividad a la goma. Entonces, sí que cuesta mucho quitarse esos automatismos, porque aparte el tipo de movimientos que haces con los anti es un poco más abierto, por ejemplo, para empujar la bola, como la espuma de estas gomas reduce la velocidad de la bola. Si yo quiero empujarla larga, tengo que hacer un movimiento y poner más el cuerpo en el movimiento. Es algo que con los picos a veces no necesitas porque solo con el gesto de la muñeca logras profundidad en la bola. Entonces, todos estos como detalles técnicos del movimiento cuesta que se hagan automáticos. Una vez se hagan automáticos, realmente hacer la transición de una a otra, si no son muy diferentes, porque claro, por ejemplo, la IBS 3, no la 3 Pro, sino la 3 que la versión anterior, es súper lenta. Entonces, si tú haces movimientos como los que harías con los picos, la bola no te pasa de la malla y eso es como lo que cuesta. Entonces, primero, mi recomendación, si alguien quiere pasar, es que busquen algo que sea un poco más rápido, que eso les va a dar como mayor capacidad de, de pasar de la una a la otra, y lo otro es acostumbrarse a dejar la pala generar su efecto, entender que también el estilo de juego es diferente, porque el anti lo que hace es permitirte cerrar el juego del otro, es decir, cuando el otro ataca, bloquear y hacer que el otro corte o pase la bola de alguna manera que te permite a ti atacar, que es algo que con los picos no necesariamente es así, porque tú con los picos desde el inicio puedes abrir ataques, el juego es mucho más activo. Yo siento que con el anti el juego se vuelve mucho más pasivo en el lado donde tienes el anti, y es un juego de transición, juego de transición defensa-ataque. Con los picos tú tienes más posibilidad de ataque-ataque y luego abrir ataque, ubicación, bolas abiertas desde el corte, no sé, hay como esos pequeños matices que hacen que la dirección del juego también sea bastante diferente realmente. Mira, nos quedan 10 minutos de reunión, pero si fuera necesario podríamos, bueno, si es que tienes tiempo tú también, podríamos abrir una segunda reunión. Ahora te Sí, sí, voy a sin problema. preguntar, porque el anti que más usaste tú fue el doctor Neubauer ABS, el 2, ¿no es cierto? Con el que estuviste más El tiempo. 2 Pro, el El 2 2. Pro, sí. ¿Y qué sensaciones te dejó en entrenamiento y campeonatos? Muy buenas. Yo estaba muy contento. O sea, de hecho, la razón de volver a los picos era porque quería intentar darle un poco más de agresividad a mi juego. Sin embargo, a nivel de eficiencia, me estaba dejando muy buenos resultados, porque ya te digo, bola en la que yo metí ese anti de un ataque con buen efecto, era una bola que yo sabía que difícilmente me iban a pasar, y si me la pasaban, era una bola que yo iba a poder abrir el ataque. Entonces me quedé con una sensación bastante positiva. Sí, yo creo que usar anti realmente es un estilo muy interesante. O sea, igual uno puede ver a Luca la cantidad de dificultad que le genera a jugadores profesionales. También es verdad que tiene sus contras, o sea, no todo es como perfecto con los anti, porque realmente lo que te digo, tu juego se hace más pasivo en ese lugar, y siento que también hay que tener eso en consideración. Otra cosa que hay que tener en consideración, y que lo estábamos comentando un poco antes de que empezáramos el video, era el tema de la durabilidad. Un anti sin fricción tiene que ser cambiado constantemente. Es decir, yo no puedo jugar con ese anti más de un mes, porque al mes esta goma ha perdido mucho de su eficiencia. Es decir, esta parte de sin fricción se acaba rápido. Entonces también hay que pensar que no es como unos picos, que los picos uno puede estar años con los picos y siguen prestando su función. Un anti hay que estarlo cambiando. Entonces, a nivel de durabilidad, yo tengo la ventaja de que soy patrocinado por Dr. Neubauer,
que ellos me envían las gomas, entonces no tengo que estar comprando constantemente. Pero es verdad que si alguien está pensando en comprar, no, para una temporada no va a comprar una goma, tiene que comprar 5 o 6 gomas. Y eso ya encarece un poco más el coste y es algo que también hay que tener en cuenta. Pero por lo general la sensación fue buenísima. Me gustó mucho tener la experiencia, aún así siempre me han gustado los picos, me gusta mucho atacar con ellos y no sé, me siento cómodo, me gusta el juego que hago, así que estoy contento con ambos, pero estoy contento de dar vuelta a los picos. Entonces, yo en mi pizarra puse algunos gestos técnicos o algunos términos generales. Entonces, ahora vamos a comparar el anti versus el poro largo, pero con respecto a estos términos. Y ahí Sí, ver cuáles serían los pros y los contras. Entonces, el vale. término es empujar y o atacar. Sí, en ese sentido, en el términos de empujar, puedes empujar con ambas, pero yo siento que es mucho más, hace mucho más daño los picos, porque la bola es mucho más profunda, es mucho más fácil, de hecho, generar bolas profundas con unos picos que con un anti. Y de hecho, según cómo venga la bola, como tiene la capacidad de incrementar, por ejemplo, después de un saque lateral, si yo meto los picos con lo que llaman side sweep, el efecto No, que puedo se nota de regresar, forma lateral, ¿no es cierto? exacto, el efecto que puedo generar y la disrupción que puedo generar es mucho más alta. Así que en términos de posibilidades de ataque y empuje, que sería un poco en la misma línea, yo los picos siento que hacen más daño. Bueno, yo puse como término atacar, pero realmente, o sea, por norma general, no digo que sea siempre, pero por lo general es muy difícil atacar con este tipo de juego porque no está diseñado para atacar como una goma lisa, pero sí se puede molestar en el término de empujar. Sí, generar bolas largas y profundas que incomodan. Lo puedes llamar atacar porque realmente lo que está haciendo es que la persona tenga que dar un paso atrás. Es verdad que no van a ser nunca un ataque tan eficiente como lo puede ser con una bola, con una goma invertida, una goma normal, por el efecto que genera, porque realmente un ataque efectivo tiene que tener efecto y velocidad. Tú lo que vas a lograr con unos picos o con un anti, si quieres empujar muy fuerte, va a ser velocidad, no efecto, ¿cierto? Sin embargo, sigue siendo mejor. Obviamente, hay picos que están diseñados para que sea más fácil atacar con ellos. Los de distribución vertical, los picos que están más separados unos de otros, porque Como, entonces generan como el más Monkey Banana, velocidad. como por ejemplo el El, Monkey Banana. el Monkey, exacto, por ejemplo, Doctor Mibor tiene una versión muy parecida que se llama Desperado Reloaded, que también tiene la misma separación, es bastante similar. Es una goma que está hecha para atacar, es muy rápida, de hecho. Entonces, los empujes y los ataques se sienten realmente incómodos porque la persona está esperando bolas cerca y le van a llegar bolas al cuerpo, bolas largas que va a tener que ir a buscar. Sin embargo, sí podríamos decir que el 80% de los jugadores juega con este tipo de gomas para defender. En el segundo aspecto, corte a distancia. O sea, cortar Sí, lejos de la mesa, yo creo que ganan los poros largos. Creo. sí, el típico defensa, Chopper. sí, porque por lo que decíamos, los picos tienen la capacidad también de incrementar, no solamente de devolver, sino de incrementar ese efecto que están devolviendo por el tipo, la composición, por el tipo de formación de los picos. Entonces, cuando tú defiendes, generas muchísimo efecto. Hay gente, y por ejemplo, Luca cuando está jugando y le toca irse hacia atrás, a veces, de hecho, hace como una especie de empuje, defensa, o ahora en estos partidos que te digo de la Copa Europea, Sabine Winter hizo algunas defensas con el anti, pero yo siento que son bolas que como tienes que golpearlas para que lleguen al otro lado, no tienen todo ese efecto que se puede generar. Entonces, realmente para un defensa yo siempre recomendaría más picos que un anti-spin. Bueno, también decir que no todos los poros largos están recomendados para hacer un juego de corta distancia, porque hay poros largos que son solamente para estar sobre la mesa
pero por norma general sí se puede hacer las dos cosas. Sí, eso es muy relativo, porque yo he visto que hay muchos jugadores que hoy en día utilizan poros que tradicionalmente se han utilizado para defender, para jugar sobre la mesa y atacar. Hay esta jugadora de Luxemburgo, se me va el nombre, Ni Lian creo que se llama, que juega con los Victas, que son los P1, que son bastante lentos, y ataca con ellos un montón. Lo mismo, por Es ejemplo, relativo Vilardel entonces. de aquí de España, que utiliza picos con esponja, que tradicionalmente se usan para defender, y él ataca un montón sobre la mesa. Entonces, es relativo, pero sí, digamos que hay unos que o sea, las fábricas, las marcas los producen con cierta intención y luego la gente los usa un poco como quieren, pero Ah. sí, sí, claro. El tercer término sería bloqueo pasivo y aquí podríamos mencionar el término shot block, que es como cuando uno inclina la paleta hacia abajo, ¿no es cierto? Sí, hay dos tipos de bloqueo, el bloqueo del bote pronto o el bloqueo de atrás, que son bloqueos en los que dejas la pala quieta, que para estos bloqueos, como te decía antes, para mí es mucho más efectivo un anti porque devuelve todo el efecto y tú no tienes que hacer nada. En cambio, si tú solo bloqueas con los picos, ellos absorben un poco el efecto que trae. Sí es verdad que pueden revertirlo, pero absorben mucho del efecto. Entonces, realmente, en términos de bloqueo pasivo, yo puedo decir que los anti son mucho más efectivos porque devuelven todo el efecto. Ahora, Claro. sí, no, Sí, no, no. espera, o sea, nos habíamos quedado en el bloqueo pasivo, entonces para el bloqueo pasivo es más efectivo el anti porque devuelve todo el efecto. Ahora, en términos del chop block, es más efectivo los picos porque los picos incrementan el efecto. Es decir, Ah, ya. si la pala está quieta, por ejemplo, aquí tengo este anti, si la pala está quieta, como no hay fricción, la bola vuelve con la misma cantidad de efecto. Ahora, si yo muevo la pala, estoy restando el efecto. En cambio, si yo tengo unos picos y yo hago este movimiento, que es el movimiento del chop block de anticipar y vengo con la bola y hago este movimiento, estoy incrementando, es decir, estoy aprovechando todo el potencial del bote pronto al momento de salir la bola y le estoy generando efecto. Entonces, en términos de chop block, que sería un bloqueo activo y no pasivo como el anterior, los picos largos serían más eficientes. Ahora, es verdad que entre los dos bloqueos, el que más efecto, aunque sea pasivo, el que más efecto genera es el del anti-spin, el bloqueo pasivo, ¿vale? Porque incluso el bloqueo pasivo del anti-spin, si la bola viene con mucho efecto, tiene mucho más efecto que el chop block de los picos, aunque sea chop block. Entonces, por eso te decía que sí, no. O sea, Ya. bloqueo pasivo es más efectivo el anti, bloqueo activo es más efectivo los picos, pero entre los dos, el que más efecto tiene es el del anti. Ahora hablaremos de términos de durabilidad y eficiencia. ¿Cuánto Exacto. crees tú que, o sea, no digo algo muy específico, pero por norma general, ¿cuánto crees tú, cuántos meses duraría un anti y un poro largo? Si es anti sin fricción como de los que hemos estado hablando hoy, yo diría que para que conserve ese nivel de reversión de efecto, es decir, esa cantidad de falta de fricción, yo diría que aproximadamente cada mes jugando 2, 3 veces a la semana, ¿vale? Luego también es verdad que si eres profesional o semiprofesional y juegas todos los días, por ejemplo, hace poco le hice una entrevista a Luka Mladenovic, que entrena todos los días, varias veces al día con el anti, y él dijo que él los cambia cada semana máximo, de hecho creo que cada tantos días, ni siquiera ha llegado a la semana, pero cada semana seguro. Eh, entonces, sí, pero por ejemplo, desde mi experiencia, yo entreno 2 veces a la semana y compito uno aquí en España y me duraban mes y una semana. Más de eso ya empiezas a sentir que el anti no genera el mismo nivel o intensidad de efecto.
todo hay que decirlo, que venden en el mercado, sobre todo el alemán, que es donde, porque en Alemania es muy común los anti, de hecho más que los picos. En Alemania venden unos líquidos que ayudan a mantener la falta de fricción de la hora y eso te ayuda a extender la durabilidad incluso hasta 2 meses. Obviamente los anti también tienen unos cuidados muy diferentes. Los picos, si se limpian con un cepillo y no hay que estarlos limpiando todo el tiempo. Los anti, antes y después de cada partido los tienes que limpiar con un paño y unos líquidos especiales, no los puedes limpiar con cualquier cosa porque lo que mantiene la fricción, la gente tiene el error de pensar que lo que mantiene la fricción es que la goma viene lisa, pero viene lisa porque ella en su construcción tiene unas especies de aceites en la goma que se van, es la que le va dando esa falta de fricción y eso es lo que se acaba. No es que la goma esté lisa, de hecho, si tú coges una pala vieja que está completamente lisa, e intenta hacer lo mismo, no funciona igual. Es una construcción muy específica, es una construcción densa. Yo creo que la construcción a la que más tecnología le invierten los productores de Antis, de hecho, este tipo de Antis los hace Dr. Neubauer en colaboración con una empresa italiana que se dedica a investigación en este tipo de gomas para traer siempre como lo más alto en calidad, pero realmente eso. Si vamos a hablar de durabilidad general, yo diría aproximadamente cada mes, mes y medio, jugando 2 veces, entrenando 2 veces y jugando una vez, o sea, 3 veces a la semana más o menos. Y si, o sea, dos preguntas al mismo tiempo. ¿Y si el anti sí tiene fricción o un poquito de fricción, aumenta un poco la durabilidad o es lo mismo? Yo diría, claro, la durabilidad debe ser más porque realmente hay dos cosas que se desgastan en la durabilidad de un anti. Uno es esto y dos es la dureza de la esponja. La Ah. esponja de un anti es muy diferente a la dureza de una esponja normal de un caucho invertido. Es casi como un foam, es una cosa muy densa para poder reducir la velocidad. Y esta goma también con el tiempo se va haciendo, va perdiendo la capacidad que tiene de absorción. Entonces, esto también se va desgastando igualmente. O sea, no es como que porque tenga fricción, entonces no se le acaba la fricción, entonces va a durar muchísimo más, porque igual deja también de tener como esa retención de la esponja. Pero como te digo, para mí los anti que están siendo efectivos, que se están usando en el mercado mayoritariamente y que son, sí, eso, efectivos, que no encuentro otra palabra, que son eficientes a nivel de esto, serían los sin fricción y como te digo, son cauchos que hay que estar cambiando constantemente. Y, y esto quiere decir que no se puede limpiar el anti con un renovador de goma común y corriente, con los que uno No, limpia la goma lisa, no, no. no, 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 ni con agua. Yo cometí el error de pasarle agua la primera vez a mi primer anti y hasta ahí llegó el anti. Ah, ya, mira, Que interesante. como te decía, eso tiene, la construcción tiene unos aceites, eso es como una, no sé, grasa, aceite, no sé cómo llamarlo, pero es como una especie de producto químico. Y justo cuando le pasas el agua, de hecho es que ya deja de ser igual la goma, deja de prestar. Entonces, no, el cuidado, esa es otra cosa. El cuidado que hay que tener con un anti, uno cree que no, porque es una goma lisa, con una esponja dura, eso no tendría que tener cuidado, pero realmente hay que tener muchísimo más cuidado con un anti que con cualquier tipo de goma. Son gomas supremamente delicadas. De hecho, si tú le pones el dedo y lo presionas la esponja, el volver, eso que hacen las gomas normales, que sencillamente la esponja vuelve a su lugar, tarda días, incluso a veces meses, según qué tanto lo apretes. Entonces, es una goma supremamente delicada. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si estamos haciendo este anti versus picos, yo diría que en términos de durabilidad, evidentemente, si tú quieres una goma duradera, nunca vayas por un anti, ve por unos picos, de los picos. Pero honestamente, yo he llegado a tener, por ejemplo, los Victas, los P1, son una goma que a mí me duró 5 años. Y de hecho, hay realmente se habían hecho tan viejos que realmente, de hecho, ya habían perdido un poco la superficie de los picos. Lo que pasa es que también depende de la calidad de los picos, estos se pueden empezar a caer, pues se hacen duros, entonces cuando golpea la bola, picos se caen, depende de la calidad. Yo tengo picos de Dr. Neubauer hace unos 2 años Y y nunca se me ha caído aún y te aún siguen, siguen.
exacto. Entonces, yo diría que la durabilidad ya no estamos hablando en términos de meses, sino de años, que es lo que eso no pasa ni con los anti ni con los cauchos, las gomas invertidas que empiezan a perder efecto, también la esponja empieza a perder agarre no, capacidad pues, de deformación y volverse a su lugar. Entonces, realmente no, son años y depende mucho la marca. Hay marcas más duraderas, estamos hablando de, hay marcas que duran muchísimo y luego hay marcas que no duran tanto, pero que la gente dice, o sea, como no es mucho dinero, las voy cambiando. Yo tuve, por ejemplo, DHS que se les caen los picos al mes, pero eso era de lo más barato que había en ese tiempo, los C8 o los Friendship. Los Friendship es la goma, eso al día 12 te pueden empezar a caer los picos. Pero como son tan baratas, realmente el recambio tampoco cuesta tanto. Ahora, por ejemplo, ahora desde que uso Doctor Neubauer, lo que te digo, yo pongo una goma y ya no la cambio, o sea, eso me dura un montonazo. Yo hablo en términos de años, o sea, yo cuando pido para competencia, pido dos por temporada porque realmente no necesito más, los demás ya las tengo ahí para, qué sé yo, si voy a un evento para regalarla y esto, pero me pueden durar años y tener un par, tres, es que es más que suficiente para un año. El siguiente término, aunque ya lo mencionamos bastante, es la eficiencia. Sí, la eficiencia. Eso tal vez relativo, pero qué estilo molesta más o no se puede responder esta pregunta? No, yo me arriesgaría. O sea, digamos, para la gente que no está viendo, esto no es una verdad absoluta, porque obviamente las verdades absolutas en tenis de mesa no existen, pero es verdad que por mi experiencia los meses pasados, yo he visto que la gente está menos acostumbrada a un anti que a unos picos. Y cuando uno llega a competir en un torneo con un anti, la gente no se lo espera y no sabe cómo reaccionar, sobre todo cuando estos que no tienen fricción les devuelves mucho efecto, ellos no saben qué hacer con esa cantidad de efecto que está devolviendo. Y lo que te digo, es una goma que te permite dejar bolas muy cerca de la malla. Entonces, en un nivel muy alto, donde se juega con mucho efecto, yo siento que el anti es mucho más eficiente. ¿Qué pasa? Que si es tu juego, sí se va a hacer mucho más pasivo. Entonces, si tú no tienes técnicas como girar la pala para abrir el ataque, girar la pala también para recibir en el derecho, hacer como un montón de juego, de alternativas para empezar a atacar, tu juego se puede ralentizar mucho y ahí es donde yo siento que entonces los picos pueden llegar a ser muy eficientes, porque con los picos puedes abrir el ataque desde el primer corte, desde el primer saque, ¿cierto? Eh, entonces, siento que el anti es bastante efectivo, pero, a De- ver, ¿cómo planteo esto? Pero dep- no, perdón. depende de que el jugador rival genere harto efecto. Exacto. Y el tipo de también, porque otra cosa es que cuando un jugador ataca muy fuerte, yo me acuerdo a Luca en un torneo, en un WTT, que le tocó un finlandés que atacaba fuertísimo. La esponja no lograba como controlar la cantidad de velocidad que llegaba y era imposible bloquear, porque eso sí, un anti contra velocidad solo neutraliza, pero realmente no está volviendo ningún efecto. Entonces el segundo ataque es igualmente eso. En cambio, con los picos, por ejemplo, con un chop block puedes devolver efecto y luego abrir. Tienes la posibilidad de mover mucho al rival, jugar mucho con las laterales, abrir más ataques. Entonces, ambas gomas yo siento que son eficientes dentro de lo que cabe, porque obviamente según los niveles, por eso no vemos masivamente usando a nivel profesional ni picos ni anti, porque realmente tienen su nivel de disrupción a nivel regional, local, a nivel nacional y a nivel internacional, tipo ranking, hablamos del top 100, hay Son muy poquitos. pocos, son muy pocos. Entonces, son gomas eficientes, según contra quién, según para quién. A mí me sigue pareciendo que a un nivel alto los anti son muy eficientes y a un nivel más bajo los picos son más eficientes. Ujú. Aún así, yo estoy usando ahora picos en la Liga Nacional y tampoco me está yendo mal, o sea, tampoco porque es un juego al que ya le he dedicado tiempo, lo he construido, sé cómo, cuándo tengo que abrir, qué tipos de efectos tengo que poner, que es algo que con Anti yo creo que me hubiera tomado más tiempo también adaptar todo mi juego al Anti. Mm, y lo otro, y otra cosa que quiero decir también con esto es,
la eficiencia también es relativa porque depende de tu capacidad. Por ejemplo, lo que te contaba ahora, Sabine Winter, que ahora está jugando este top 16 de Europa, por ejemplo, ella tiene una capacidad de incluso inventarse golpes. Ella ahora sacó esto que lo llama, creo, Omni o algo con Omni, que es empuja con el anti y luego cuando tiene que atacar desde el lado del revés para poder poner efecto, lo que hace es que gira la pala hacia el frente, es decir, si lo tengo aquí de revés y bloqueo así, para atacar con efecto, lo que hace es que gira la pala y ataca así, hacia el frente, usando un agarre normal, ¿vale? Entonces, si tú tienes esa capacidad, claro que es eficiente, es supremamente eficiente porque tienes esa capacidad de atacar aquí, tienes todo un rango de ataque, ¿cierto? Pero depende mucho de tu capacidad. Por eso te decía, la eficiencia es relativa, pero si lo queremos poner en términos generales, yo diría eso. En niveles altos, los anti pueden ser muy eficientes y en unos niveles quizás medios bajos, los picos pueden ser más eficientes si solo estamos comparando estos dos ámbitos. Eh, tú nombraste una jugadora alemana que se pasó de goma lisa a anti, para Sí, igual poner... esa que decía. No. Sí, exacto, era esta, Sabine Winter. Y lo está haciendo increíble. O sea, ha ganado partidos. De hecho, se cambió a la semana, jugó la liga alemana con su equipo y ganó partidos. Estuvo jugando los torneos de WTT y tuvo muy buenos resultados. En un WTT creo que llegó a la final de los dobles o dobles mixtos, dobles. Y ahora estaba jugando el top 16 de la Copa Europea, ganándole a jugadores muy buenos, así que realmente ella lo que quería era eso, demostrar, ella lo llama como que es algo un poco loco, pero que quería demostrar que realmente se podía y lo que te digo, Alemania tiene una cultura de anti que no tiene el resto del mundo porque hay jugadores, de hecho, la técnica de Luka Mladenovic la desarrollaron entrenadores alemanes. Yo conozco, de hecho, uno es medio colombiano, hizo parte de ese proceso de construcción de la técnica de este jugador. Él también juega con Anti en la tercera liga alemana y ahí se ha vuelto muy común porque hay esos referentes. Es como, qué sé yo, también en Japón o en China, sobre todo en Japón, que hay muchos jugadores de picos. Cuando hay un referente o en Corea que hay un referente, Josie Hyuk o alguien, pues claro, la gente empieza a imitar y empieza a jugar con estos mismos estilos. Entonces ahí tenemos como, habían esos referentes y de hecho es muy común en muchas ligas regionales encontrarse antis en Alemania. El siguiente término sería rozar, aunque claramente rozar uno lo hace con la goma lisa, pero aparentemente podemos rozar un poco con poro largo y con anti. Sí, con anti menos, porque lo que te digo, lo que haces cuando rozas la bola con anti realmente es restarle efecto en vez de ponerle. Entonces, realmente, o sea, lo puedes hacer, pero no es eficiente. Y según qué tanto rozas, también el punto con el anti es que como no hay fricción, si tú rozas la bola con el anti, la bola se cae. Si Mm. la rozas mucho, la bola se cae. Con picos sí que puedes hacerlo. De hecho, el chop block básicamente es eso, es rozar la bola hacia abajo. Y tú puedes hacer lo mismo cuando viene cortada, que es lo que llaman liftar en términos de aquí, coloquiales españoles, que es levantarla, es decir, ponerle efecto. Lo que pasa es que lo que la gente no puede esperar es que cuando haga un liftado con los picos, la bola va a tener muchísimo efecto, porque eso no pasa, no es una goma que está hecha para eso. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. ¿Es eficiente? No es tan eficiente, excepto para lo que habíamos mencionado antes, un chop block, una bola que quiero dejar corta con efecto, con los picos, pero realmente rozar para levantar la bola, además porque no lo necesitas. Los picos, como ya absorben el efecto, tú puedes atacar hacia el frente y vas a generar más velocidad, porque efecto igualmente no vas a generar mucho. Recibir cualquier tipo de servicio. A mí me parece que en este aspecto gana el anti. Sí, el anti puede recibir cualquier tipo de servicio sin ningún problema porque no absorbe nada, no tiene fricción, entonces no está, o sea, no hay ningún efecto que lo esté afectando. Sin embargo, los picos también, porque los picos absorben el efecto, es decir, es raro que tú tengas dificultad con algún tipo de efecto. Lo Hay que... que hacer un paréntesis aquí y son los saques largos sin efecto que afectan a ambos, ¿cierto? Ah, Pero
Porque claro, cuando hay un saque largo sin efecto, tú lo que vas a devolver es otro sin efecto. Quizás los picos te van a permitir empujar más la bola y generar más complicación para el rival, pero ninguno de los dos va a tener problema para recibir. De hecho, es una cualidad que comparten ambos y es que de hecho recibir. Ahora, pasa lo mismo. Si el saque tiene mucho efecto, con el anti tú puedes devolver todo ese efecto en el sentido contrario, digamos. O sea, puedes devolver el mismo cantidad de efecto. Con los picos depende de el rango de movimiento que tengas para hacer un side sweep, el movimiento este lateral, un chop, un block, un empujar, perdón. Depende un poco del rango de movimiento que tengas, pero ninguno de los dos se va a ver afectado por el efecto. Yo, Así yo, que, sí, dime. yo quise incluir este aspecto porque es un aspecto muy importante de estos dos estilos de juego, que a comparación de la goma lisa hay ciertas complicaciones al recibir algún tipo de servicio en específico, ya sea lateral, Sí, invertido. Con este tipo de gomas es mucho más fácil al menos poder pasar al otro lado de la mesa. sí, 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 ya, o sea, eso lo damos como por garantizado, es decir, seguro que con estas dos gomas, problemas para recibir servicios no vas a tener. Lo que te digo, ahora, qué tan eficiente es el golpe que regresa depende del efecto, la cantidad de efecto que está poniendo el otro. Si pone mucho efecto, es más eficiente el anti. Si pone velocidad, entonces más eficiente los picos porque van a permitir abrir un ataque, empujar, hacer otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces depende del servicio que está viniendo, pero para ambos, yo los pondría en una balanza ambos como realmente muy buenos para recibir Equilibrado, servicios. claro. Están los dos como en en la misma línea. Sí. En términos de control, no sé si sea bueno o malo incluir este aspecto. Sí, perfectamente. En términos de control, el anti va a estar por encima de los picos, porque controla muy bien al rival. El anti, al absorber velocidad y al devolver efecto, es un tipo de goma que realmente controla mucho que el otro no pueda seguir atacando. O sea, que haga un ataque. Seguro que el segundo va a tener que pasarlo, empujarlo, hacer otra cosa, o si hace un segundo, un tercero, seguro que no pasa. Entonces, en términos de control, controla mucho el anti. Yo siento que los picos tienen un cierto nivel de control, pero lo que te decía, pero es un control enfocado en que luego puedas abrir el ataque. Ahora, lo que decíamos antes con la defensa, si una persona es un defensa, pues evidentemente con los picos está devolviendo también muchísimo efecto, está incomodando mucho, pero es que en términos de control, de no dejar que el otro, porque yo entiendo control como el hecho de no dejar que el otro abra su juego cómodamente. Y en ese O sentido, los anti realmente sí cumplen una función muy importante. me refería a que en cuanto al gesto técnico, o sea, abarcando las dos cosas, yo como jugador que tenga control usando este tipo de goma y el otro control en el juego. Sí, pero para ambas voy a decir que el anti, o sea, Ya. porque realmente si la otra persona ataca, yo realmente la goma ya me ayuda a reducir la velocidad. Es raro tirar una bola fuera con un anti, porque como es una goma lenta, realmente puede venir fuerte. Si tú le empujas un poco, igual pasa. De hecho, yo siento que es una goma muy segura para jugar. Es una goma que te da mucha seguridad y como te digo, ella misma cumple su función. Tú no necesitas hacer movimientos, que es lo que no pasa con los picos. Tú con los picos, si solo dejas la goma quieta, no estás afectando mucho al rival. De hecho, necesitas hacer movimientos como el chop block, necesitas empujar, necesitas hacer el side sweep, el movimiento este lateral, necesitas hacer como cosas. Algo tienes que hacer para afectar al otro y para tener un control sobre el juego, ¿cierto? Entonces, siento que en ese sentido, aparte que, y hay otra cosa sobre el control que es importante, el control también está en tu capacidad de no tenerte que mover mucho, estar sobre la mesa. Tú con un anti puedes, de hecho debes, porque es difícil jugar muy atrás con un anti, pero sobre la mesa tú estás controlando todo el tiempo. Con unos picos
no es tan fácil porque tienes que ser muy bueno devolviendo el efecto para quedarte sobre la mesa. Es muy fácil que te abran atrás y por eso tienes que empezar a defender. Así que en ese sentido, sí, le voy a dar el punto. Si estuviéramos dando puntos, el punto es para adelante, perfectamente. Y creo que estos dos serían los últimos términos que no sé si es un aspecto más técnico o es un aspecto del juego, que es el reversal spin, aunque ya lo mencionaste tú. Y el otro término es deception, la capacidad de que el adversario no pueda leer correctamente el efecto que yo estoy haciendo. Vale, perfecto. Mira, en términos de spin reversal, vamos a decir que efectivamente el que más efecto devuelve es el anti. O sea, eso seguro. O sea, si tú pones muchísimo efecto, vuelve mucho efecto. Lo que habíamos, entonces, en términos de eso, ahí no hay duda. O sea, estos Glantis, estos sin fricción, devuelven muchísimo efecto. Lo que sí, claro, tú puedes producir esa misma cantidad de efecto defendiendo o haciendo un movimiento muy fuerte y en un timing muy bueno con los picos para generar bastante efecto. Sin embargo, yo siento que a nivel de spin reversal, lo que pasa es que spin reversal es un resultado de ciertos gestos que tú haces, ¿cierto? No es tanto como el gesto como tal, sino el resultado. Y a nivel de ese resultado, el anti genera mejor resultado, es más eficiente en ese sentido. Ahora, más difícil de leer, yo siento que ahora no, eso es, el deception depende mucho es del jugador rival. Antes que habían picos que tampoco tenían fricción, que tú no sabías el efecto que iba a volver, era muy complicado. Ahora, si tú tienes un rival que sabe leer efectos, él va a entender que bola que él ataca, cuando llega el anti, viene cortada. Entonces, tú lo vas a saber. Ahora, que puedas controlar esa cantidad de efecto o no, eso ya depende de tu nivel. Lo mismo con los picos que tú empujas y el otro no sabe que tiene que empujar un poco más la bola y acompañarla, eso es más como tiene que ver más con la habilidad del rival que con la goma en sí misma, porque hoy en día con toda la normativa de ITTF, de los picos, para que tengan cierto nivel de fricción, para que tengan textura y esto, yo siento que ya no son esto como confusión. De hecho, la confusión viene desde el otro que no entiende cómo funcionan los picos o un anti. Pero yo siento que ambos depende siempre del rival y de su capacidad para entender el efecto. No de la goma en sí misma. La goma en sí misma cumple una función. Si tú haces chop block, viene con el efecto así. Si empujas, tiene menos efecto. Si la bola viene lateral y hago un side sweep, pues viene con el efecto en la dirección contraria. Es solamente lectura de efecto. Bueno, hemos tratado de incluir varios conceptos para diferenciar los pros y las contras de anti versus picos largos. Yo este video lo hice porque si hay alguien que quiere pensar en usar un estilo defensivo, ya sea con picos largos y anti, quise incluir varios términos para saberlos diferenciar bien, aunque es posible también defender con una goma lisa, es posible cortar con una goma lisa, pero yo siento que es más efectivo, o sea, solamente mi comentario, creo que es más efectivo usar anti o puro largo. Sí, realmente, a ver, depende efectivo en que es lo mismo, volvemos a, depende del nivel, depende, cierto, siempre hay muchos como depende. Yo hace poco escuchaba una entrevista que le hicieron a Rubén Firius, que es uno de los grandes defensas alemanes, Con poro largo. con poro largo, y él decía que realmente el estilo defensivo como tal está mandado a recoger, que realmente no es eficiente, que realmente, entonces él tiene un estilo defensivo, por ejemplo, moderno, que vincula la defensa con luego girarse y tener ataques y atacar desde atrás y esto, ¿cierto? Pero luego decía algo muy interesante, decía, el futuro está en los defensas con picos cortos y con lisas, y lo estamos empezando a ver. Hay muchos jugadores ahora defensas que usan picos cortos para generar otro tipo de efectos y ataques, ¿cierto? Sí. Entonces,
Es eficiente, sí, claro. O sea, son, como tú bien lo decías en algún momento, son gomas que están hechas para eso. Gomas que están hechas para controlar sobre la mesa, gomas que están hechas para defender e incrementar el efecto, gomas que están hechas para cuando atacas realmente apostar por velocidad. O sea, hay una serie de características que las hacen ese tipo de gomas. La forma en que se usan, yo siempre invito a la gente a que no se quede con lo que vean y que intenten cosas nuevas, porque esas cosas nuevas son las que un rival no se va a esperar. O sea, un rival, por ejemplo, no se espera que alguien con picos empiece el punto y esté atacando, o que alguien con anti Claro, empiece a hacer un movimiento defensivo o empiece a hacer movimientos extraños. Eso, claro, no se lo esperan porque no es lo tradicional y yo invito mucho a la gente a que intente ese tipo de cosas. Pero sí es verdad que ahora, como lo planteabas, por este tipo de parámetros, yo creo que queda un poco como un frame de las personas pueden mirar todos estos movimientos que hacen listado y decir, ok, yo hago más shot block, entonces me conviene más, es más eficiente unos picos. O yo bloqueo muy pasivo y me gusta controlar entonces me conviene un anti. O yo defiendo más atrás, entonces me convienen los picos largos. Ese tipo de cosas, yo creo que con la lista que hemos hecho y un poco los aspectos que hemos tocado, las personas pueden ir enumerando y haciendo un checklist y seguro que van a poder encontrar lo que mejor, más les convenga. para resumir el video, este video no está enfocado en decir los picos largos son mejor que los anti o los anti son mejores o viceversa. Lo que hicimos fue enumerar un listado y decir en qué aspecto es mejor una cosa que otra, pero en ningún momento decir en general que es mejor que otra cosa, no. Solamente eso lo define el estilo del jugador. El estilo del jugador, él tiene que pensar en esto soy mejor que eso, entonces tal vez me conviene más esto que esto. Pero en ningún momento decir en norma general algo es mejor que otro, no, porque eso depende del estilo del jugador. Claro, y es que si uno dijera, si algo fuera mejor que otro, entonces todo el mundo usaría ese algo, ¿cierto? Pero lo bonito de este deporte es justo ese, que se presta mucho para todo, se presta mucho para jugadores que defiendan, se presta mucho para jugadores que ataquen, se presta mucho para todos, o sea, hay todo tipo de estilos. Afortunadamente, hoy en día tenemos grandes referentes de todos los estilos en los top mundiales. Hay mucha gente que ver, las redes sociales también nos permiten como ver estilos, aprender. Tú mismo con tu canal lo que has logrado de mostrarle a la gente, porque tú mismo también eres jugador, has mostrado también tu faceta como jugador de poro largo. Todo este tipo de referentes también funcionan muy bien. Como les digo, yo por ejemplo vengo de esta transición de anti a picos y yo no podría decir, por ejemplo, si yo veo estas dos, yo no podría decir cuál es mejor que la otra. Esta me dio unas características ahora que estoy jugando esta media temporada con ella que me gustaron y otras que me hicieron falta y ahora que estoy jugando con esta me da unas características que me gustan, pero que esta me hubiera, y no me da algunas que esta sí me da. Entonces va un poco de esto, va un poco de probar, de ver con qué te sientes cómodo. Yo juego desde los 11 años con picos largos y es lo que me gusta jugar cerca de la mesa, me gusta atacar, entonces realmente es un tema también de gusto y lo que le digo, lo que te decía, lo importante es que la gente pruebe cosas diferentes, intente, se ponga, invente como Sabine Winter ahora con sus nuevos golpes particulares y marque diferencia. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza del deporte. Así que eso, Diego, 1 millón de gracias por haber participado. Creo que el video ha sido muy bueno. Hemos abarcado muchas cosas, así que espero poder tener otra charla contigo en Zoom, hablando otro tema. Así Claro que que sí, por aquí. por ahora el video finaliza y de verdad muchísimas gracias por tu apoyo, por ser partícipe de esta charla. A ti por la invitación y bueno, como ves aquí ya estoy un poco montando lo que será el espacio de mi canal, así que seguro próximamente también tendré la posibilidad de invitarte y que participes por Aprovechar, aquí. aprovechar de decir a la gente que también vean el canal de Diego. El Diego es un jugador de poro largo sin esponja y también tiene su canal que se llama Diegox.
Exacto, Diego X, ahí lo encuentran en YouTube y nada, ahí voy subiendo análisis de jugadores y cositas que voy aprendiendo y bueno, ahí juntos vamos generando una comunidad muy bonita. Un abrazo, Diego, muchísimas gracias, que estés súper bien. Gracias a ti, un abrazo. Venga, chao.